Bienvenidos, somos los pastores Rafael y Adriana Lemes del ministerio Palabra Pura Blaze. Somos un ministerio que busca que a través de la siguiente enseñanza aprendas a recibir lo que Jesucristo ganó en la cruz por ti y para ti. Bendiciones. Y vamos a seguir decretando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, indiferentemente de las circunstancias, de lo que veamos o de lo que sintamos. La palabra de Dios es verdad. Ahora, esa parte es la sencilla. ¿Qué es la parte difícil? La parte difícil es sentir el dolor que ella siente o estaba sintiendo como esposa. Y yo, como su pastor, como persona a la cual ella ve como una guía, como un apoyo, cuando es él y es ella, y eres tú, y eres aquel, y es aquel, y aquellos que están conectados, y aquellos en otros países que me escriben constantemente: pastor esto, y pastor, estoy perdiendo el trabajo, y pastor, tengo problemas con el matrimonio, y pastor, y pastor, y pastor, y pastor. Y uno dice: Dios santo, ¿hasta cuándo? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dame una respuesta, dime qué hacer. Ponle a todo eso los problemas financieros. Y yo tengo que identificarme con cada una de esas personas y sentir la frustración, el dolor, el sufrimiento que ustedes sienten, para poder hablarles de mi corazón y poderles transmitir la verdad. Hay un pasaje de nuestro amado Jesús. Ustedes recuerdan, a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que Jesús le empieza a hablar a sus discípulos sobre aquello que ha de venir y que era tiempo de que Él se vaya, pero el Espíritu Santo va a venir. Y después llegamos al capítulo 17. Y el capítulo 17 de Juan es maravilloso, porque es la oración de Jesús. Jesús ora por sí mismo, por aquello que se tiene que enfrentar. La cruz. Ora por sus discípulos, aquellos que han estado con Él en esos pocos años donde Él los ha entrenado y les ha mostrado quién es Dios, y los ha empoderado y les ha mostrado el cómo hacer y llevar adelante el trabajo del ministerio. Pero después, antes de Él decir amén o de terminar la oración, encontramos unos pequeños versículos donde Él ora por ti y por mí. Leamos esos versículos. Dámelo por favor, Juan 17, creo que es del versículo 20 al 23. Dice lo siguiente: este es Jesús en su continua oración. Ahora ora por nosotros y dice: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Dame el siguiente versículo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, yo, sea uno en Él, con el Padre, con Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Siguiente. La gloria, fíjense, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Cuando hablamos de gloria, en términos sencillos, es la presencia. El saber de que Dios está con nosotros, en nosotros. Versículo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Siguiente. Yo en ellos. Te les hago una pregunta. En medio de todo lo que tú y yo vivimos, ¿Él está en nosotros?
Sí. ¿Y por qué tan fácil nos olvidamos de ello? ¿Por qué los tiempos de oscuridad no nos dejan ver la mano que tenemos delante, la realidad de la palabra? Porque nos olvidamos de poner las cosas en perspectiva. Nos olvidamos de entender la palabra de que Jesús mismo, Dios hecho carne, oró por nosotros, para que tú entiendas que en medio del sufrimiento, del agotamiento, de la frustración, del dolor que tú puedas sentir, Él está contigo. Y Jesús dijo, dame el último versículo. Jesús dijo, lo voy a leer todo para ponerlo en el contexto. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Entonces, ese amor que Dios, su Padre, tenía sobre el Hijo, es el mismo amor que Dios tiene sobre nosotros, sus hijos. Ahora, eso simplemente tienes que darnos a nosotros confort. Nos tiene que alegrar. ¿Qué significa todo esto? Ponme la imagen, por favor, pónmela. Sus promesas son más grandes que nuestras dificultades y dolor. Sus promesas, sus palabras de que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, de que su amor está sobre nosotros, de que nosotros estamos en Él, de que Él está en nosotros, de que Él entiende nuestro sufrimiento y Él nos apoya y Él nos guía y Él nos sostiene y Él nos da la fortaleza que tú y yo tenemos para enfrentarnos al bendito mañana. Él está con nosotros. El apóstol Pablo sintió también lo que tú y yo sentimos. Dame por favor las escrituras, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo. Porque hermanos, ¿ustedes consideran que el apóstol Pablo era un hombre espiritual? Yo también. Nosotros aprendemos de hecho bastante de él, ¿verdad? Eso fue un chiste. Obviamente. Pero aún así, era hombre. Aún así tenía sentimientos, aún así tenía que vivir una vida que era complicada. Y fíjense sus palabras, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. En otras palabras, Él hizo lo mismo que yo les acabo de decir a ustedes. Yo les he compartido mis tribulaciones, mi dolor, mi angustia, mis frustraciones. Y Pablo hizo exactamente lo mismo con la iglesia de Corintios. ¿Lo ven o no? Dice, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos aconteció en Asia. En Asia se está refiriendo a la región donde estaba Éfeso. Que de sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza aún de seguir con vida. Ahora les hago una pregunta. Leyendo esto, ustedes pueden sentir su dolor, pueden sentir su sufrimiento. Yo no sé, pero yo, Rafael, he lidiado con cosas en mi vida que han sido un poquito estresantes, cargadas. He sufrido, he tenido dolor, he sentido dolor y desesperación y frustración, pero nunca al punto de perder la vida. Nunca a ese punto. Y este hombre dijo que sus cargas fueron puestas de tal manera que la carga que tenía que llevar era tal que él decía, hasta aquí llegué. Versículo 9. Pero, digan conmigo, pero, díganlo una vez más. Detrás
de nuestra angustia, detrás de nuestro desespero, detrás de nuestro dolor, detrás de enfrentarnos a una incertidumbre y a unas situaciones complicadas, cuando tú y yo somos personas que tenemos conocimiento de la palabra y sabemos quién es nuestro Dios en nuestras vidas, siempre tiene que haber un pero. Porque eso es lo que nos pone en perspectiva. Sufrimos, sí. Hay dolor, sí. Estoy cargado, sí. Estoy estresado, sí. Estoy todo lo que tú quieras. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, yo estoy que me muero, no me preocupo. ¿Por qué? Porque Dios me resucita. Eso, señoras y señores, poner las cosas en perspectiva. Eso es entender de que, hey, esto se va de mal a peor. ¿Qué vamos a perder? El mismo hombre que escribió esto también dijo, si muero, no hay problema. Mejor, ¿por qué? Porque estoy con Dios por siempre y para siempre, en la eternidad, en su presencia. Entonces el morir es ganancia. Eso es perspectiva. Eso es ponerle un pero a las circunstancias. Eso es decir, tenemos problemas, sí, pero tenemos a un Dios que está con nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos instruye, nos edifica, nos fortalece, nos alimenta, nos sostiene. Encontramos de la misma manera, fíjense, Juan 12:46. Dice lo siguiente, este es Jesús hablando claramente, dice, yo soy la luz que vino al mundo para que todo el que crea en mí no viva, diga conmigo, no viva en oscuridad, en tinieblas. Mi pregunta es, ¿tú has creído en Él? ¿Cuál es la diferencia? Escuchen bien. Ponme el versículo una vez más, porque hay veces que tenemos que aprender a leer. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea, pregunta, yo creo, ¿tú crees? Ok, entonces nosotros calificamos aquí, no viva en tinieblas, en oscuridad. Ahora, pregunta, pasamos tiempos de oscuridad, pasamos tiempos de tinieblas, pasamos tiempos difíciles. La respuesta es sí, pero no vivimos en ellos. Pasamos por medio de ellos. La diferencia del mundo, la diferencia que no tiene, la diferencia de aquellos incrédulos, de aquellos no creyentes que no tienen la esperanza que tú y yo vivimos, es que ellos pueden leer el capítulo, el Salmo 88 y el 39 y decir, esta es mi vida, pero no es la nuestra. Porque al final tenemos que ponerle un pero y ponerlo en perspectiva. De que Dios es Dios y de que Él es la luz que vino a este mundo y yo he creído en Él para que yo no viva, pase, sabiendo de que Él me lleva, Él me da fuerzas, Él me da el coraje, Él me da las fuerzas, Él me alimenta, Él me edifica para salir al otro lado victorioso. Y esa es una pequeña diferencia. Y yo les puedo decir que uno lidia con todo eso, pero todo en esta vida es pasajero. De hecho, hay un versículo que nos los explica muy bien. También el apóstol Pablo nos los dijo. 2 de Corintios 4, versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Porque nuestra leve, es curioso que el mismo hombre que dijo, esta carga que yo tengo,
Es como si yo estuviera, como si mi vida se me fuera de las manos. La presión, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el peso que yo llevo, es como si yo estuviese muerto. Y curioso es que lo llama una leve aflicción. ¿Cuántos tenemos que aprender de este hombre? ¿Cuántos tenemos que aprender de aquello que leemos y leemos y leemos y leemos y lo leemos como un cuento en vez de leerlo para transformar nuestras vidas? Porque está leve. ¿Qué significa eso? Escúcheme, eso significa que todo mi dolor, todo mi sufrimiento, toda mi angustia, todo mi desespero, todo mi lidiar con los problemas de la iglesia, todo, el llevar, el dirigir la iglesia, el llevar la parte, todo el peso financiero, administrativo, todo es leve. Es leve. Ponme el versículo. Porque nuestra leve aflicción, la cual, escuchen, la cual es momentánea. Nosotros somos los que lo magnificamos. Como hizo el hombre en Salmos 88, desde mi juventud. No, eso fue ayer. Tú vienes lidiando con esto hace una semana, hace 10 días, hace un mes. ¿Y qué? Es leve y encima es momentánea. Produce en nosotros inmesurable y eterno peso de gloria. 18. Fíjense, aquí está el pero. Aquí es poniendo otra vez las cosas en perspectiva. Aunque ya dijo que era leve y aunque ya dijo que era momentánea, él dice, no mirando a las cosas como se ven, que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Todo lo que tú y yo vivimos es temporal. Son temporales. Mas las cosas que no se ven son. Entonces mi pregunta es, ¿en qué es lo que tú y yo nos tenemos que enfocar? Pregunta, ¿en qué se enfocó el hombre de Salmos 88? En lo temporal, en lo de ahora, y lo magnificó. Pero cuando tú y yo entendemos que todas nuestras situaciones en la vida tienen un pero y lo ponemos en perspectiva, todo es momentáneo y todo es fácil, leve. ¿Por qué? Porque es temporal. Permítanme y cierro con esto. Dame por favor Juan 16. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es ahí donde uno dice, ya. That's the place. Ese es el lugar. Ese es el lugar donde tú y yo tenemos que aprender a vivir. En medio de dolor, sufrimiento, incertidumbre. Es ahí donde en medio de todo eso, en medio de todas estas circunstancias, tenemos a un Dios que se identifica
con nosotros y nos dice, hey, be cool, relájate, porque en mí está la paz. Aleluya. En 1 Samuel 30, creo que es versículo 6, encontramos las palabras de David. Que David, en medio de dificultades, en medio de todo lo que tú y yo vivimos hoy día, él dijo, pero yo me fortalezco en el Señor. Pero yo me fortalezco en el Señor. Eso significa que él puso un pero a las circunstancias. De la misma manera como tú y yo tenemos que ponerle un pero a nuestras circunstancias y mirar a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Aleluya. ¿Han aprendido algo? ¿Les parece bien lo que les voy a enseñar las siguientes semanas? Hoy fue una introducción nada más. Pero la Escritura está llena de estas maravillosas cosas que Dios nos ha dado para tú y yo enfrentarnos a las cosas que nos enfrentamos y vivir una vida victoriosa en medio de. Amén. ¿Hay alguien aquí? Yo puedo decir que todos, sin excluir uno, todos podríamos hablar y expresar nuestro dolor y sufrimiento y frustraciones y todas estas cosas de las que hemos hablado. Yo sé que todos ustedes han vivido momentos difíciles, yo lo sé. Pero mi pregunta no es tanto para ustedes, los que conocen de Dios. Si tú eres una de esas personas que tú no conoces a mi Dios, yo no te digo que los sufrimientos se vayan y que todas esas cosas se vayan. Tenemos que vivir esta vida, pero hay algo que hace la diferencia. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia? Ese pero. El saber de que Él está con nosotros. El saber de que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Hay alguien aquí esta mañana que me diga, pastor, yo quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador? Así que por favor me gustaría que repitiesen después de mí en voz alta y digan conmigo, Dios, yo hoy estoy aquí por un propósito divino. He oído tu palabra y me identifico como tú te identificas conmigo y mi dolor y mi frustración. Pero hoy yo te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias de que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Él fue a la cruz en mi lugar. Él llevó mi pecado. Y te doy gracias. Y ahora te llamo mi Dios y mi Salvador. Amén, amén y amén. No es cuestión de alejarse, es cuestión de persistir, de decir, Dios, ahora más que nunca me voy a aferrar a ti y voy a vivir tu palabra y voy a hacer tu palabra y me voy a aferrar como un bulldog a un hueso y no lo voy a soltar hasta que vea la luz del día. Tenacidad. Tenacidad en lo que uno cree. Tenacidad en saber de que Dios está con nosotros, de que su gracia, su poder, su mano, su favor está sobre nosotros.
le damos gracias a Él porque Él es Dios sobre nosotros y Él es bueno siempre. Y reconocemos que Él es el que provee todo para nosotros. Jesucristo va a la cruz para librarnos del presente siglo malo. Say by the Spirit of God, Voy a decir por el Espíritu de Dios, this is a strong end time church. esta es una iglesia fuerte de los últimos tiempos. This is a strong end time Esta church. es una gran iglesia de los últimos tiempos.